nombre es David Martínez Carrillo. Actualmente el llamamiento que tengo es como presidente de Estaca, recién llamado, apenas en mayo 2022 fuimos llamados y pues en esto estamos sirviendo. Al momento que hubo entrevistas durante la mañana de ese día, a mí me vuelven a llamar a otra entrevista después de una previa y se me extiende el llamamiento ya incluso en compañía de mi esposa, y la impresión espiritual que hubo fue fuerte en mi corazón y en mi mente. Cuando me extiende el llamamiento, de los sentimientos y la impresión del espíritu fue bastante, y desde ese momento empezó esa sagrada responsabilidad de empezar a sentir y pensar, ¿no?, en todas las familias del Estaca. Pero ya después de esa entrevista empieza a ahondar en la mente qué se tiene que hacer, cuáles son las responsabilidades, qué vamos a planificar para poder bendecir la vida de los demás, y que podamos, junto con las demás personas, las demás familias, los miembros de la iglesia, podamos gozar con ellos, ¿no?, el progreso, el ver a una familia progresar, a un joven, a una hermana, a un hermano, al pequeñito que empieza a progresar, es felicidad para uno, es una felicidad compartida. Y empieza entonces en la mente a venir qué tengo que hacer, cuáles son mis responsabilidades, dónde encuentro esas responsabilidades, quién me va a capacitar incluso, ¿no? Tengo que buscar también respuesta, consejo y dirección, ¿no? Entonces, y principalmente ese día era saber quiénes iban a ser los consejeros de la presidencia de Estaca, ¿no? Entonces, por medio también de oración y para sentir quiénes podrían ser, viene también esa confirmación de las personas, ¿no? Una experiencia, el presidente José Jesús Martínez, que es el primer consejero, y el presidente Semif San Vicente, que es el segundo consejero, con ellos nunca había yo compartido ningún llamamiento, ni habíamos trabajado en algún otro cargo de liderazgo, en ninguna manera, ¿no? De alguna forma nos visualizábamos, nos saludábamos, pero no habíamos tenido incluso cercanía, tal cual no nos frecuentábamos incluso. En la iglesia pues coincidíamos en reuniones, en algunas otras cuestiones, pero hasta ahí. Y en el momento que busca uno la revelación para saber quiénes son las personas que servirán como tus consejeros en la presidencia de Estaca, viene también esa confirmación del Espíritu, ¿no? Entonces es algo que vuelvo a testificar de la revelación, pero todo eso viene a la mente cuando empieza el llamamiento, ¿no? Y se te extiende y tú aceptas, ¿no? Cuando aceptas es así como decir, bueno, no hay vuelta de hoja, es desde este momento, y visualizar al menos bastantitos años, ¿no? Al menos 9, 10 años estamos hablando. Entonces es interesante, ¿no?, el compromiso que espiritualmente y moralmente genera uno con el Señor y con la demás membresía del Estaca, ¿no? Desde el momento que uno empieza a servir en distintos llamamientos, uno empieza a gozar al mismo tiempo que las otras personas encuentran su felicidad, su paz, su tranquilidad, o tienen logros espirituales, y que con ello pues son logros temporales. Entonces, las escrituras dicen que cuando uno sirve al semejante, a los miembros de la iglesia o a cualquier persona, dice que uno sirve porque tiene la intención de ayudar a alguien sin ningún interés, ¿no? Desinteresadamente, dice la escritura, así con toda la caridad hacia la otra persona. Entonces, algo que a mí me motiva mucho es el ver cómo las personas, las familias, los jóvenes logran progreso espiritual, ¿no? Cuando una familia vemos que encuentra esa estabilidad y empieza a tener ordenanzas que les ayudan a generar esa estabilidad, esos son momentos de felicidad, y ese es el pago más grande, ¿no?
porque en el liderazgo que tenemos, pues no recibimos ninguna remuneración, ¿no? Al contrario, ¿no? Nosotros damos de nuestro tiempo con todo el amor y sacrificamos incluso algunas circunstancias de vida, pero es para buscar esa gratificación espiritual y moral y esa felicidad, ¿no? Que uno comparte con los demás. Es algo interesante, ¿no? A lo mejor podría pensarse, ¿no? ¿Cómo sientes felicidad? Pues si el logro lo está haciendo la otra persona, ¿no? Bueno, pues eso es lo que el Señor promete cuando servimos, ¿no? Sentir gozo al mismo tiempo que los demás, o vemos a los demás progresar, ¿no? Entonces, eso me motiva mucho, ¿no? El que visualice yo ahorita al menos a 50 jóvenes, un ejemplo, que están en edad de servir una misión y que a lo mejor tienen alguna dificultad de cualquier naturaleza, y el poder hacer algo porque los jóvenes puedan tomar decisiones que repercutirán en su inmediato futuro y en su futuro un poquito más distante, ¿no? Esa parte de saber que el camino que nosotros les aconsejamos y que el Señor nos ha enseñado es el camino seguro, ¿no? Y saber que eso es posible, que haya todos estos jóvenes sirviendo una misión, o que haya matrimonios que puedan estar en el templo sellándose para hacer familias eternas. Eso es lo que pues me motiva, ¿no? El ver en su momento a jóvenes o hermanos adultos que ya están listos para tener llamamientos. Incluso el presidente destaca que venga posterior a mí, tiene que estar ya preparado, listo, ¿no? Antes de, incluso. Y debe de haber no nada más un solo miembro, ¿no? Sino muchos miembros que tengan esas condiciones, ¿no? De servir. Entonces todo eso es progreso, ¿no? A mí me motiva mucho ver el progreso de las personas en toda índole, ¿no? No nada más en lo espiritual, sino en la cuestión laboral, en su cuestión educativa, en su cuestión familiar. O sea, el ver que las familias, las personas progresan, eso es lo que me motiva, no es como la fuerza que me da para seguir sirviendo. Yo creo que en este mes y medio al menos hemos atendido un aproximado de 10-15 entrevistas a la semana. Entonces, dentro de todas estas entrevistas que ya hemos tenido, ha habido muchas experiencias espirituales. Entrevistamos a un joven, vino este joven a entrevista. Él de alguna manera tenía el deseo de servir en una misión, pero había algunos asuntos que él tenía que tratar con el Señor, y precisamente era mediante esta entrevista. Y dentro de esta entrevista, yo a este joven siempre lo vi en compañía de dos hermanos adultos en un matrimonio. Entonces yo pensé que este joven y que ese matrimonio eran sus papás, él era el hijo. Y resulta que en esta entrevista yo me entero que este joven, pues sus papás no son miembros de la iglesia, y que él es el único miembro y que él asiste solo, y que este matrimonio con el cual regularmente lo vemos, pues son miembros de su barrio que de alguna manera le apoyan y le cobijan en todo sentido. Y entonces él me comparte que desde los 14 años aproximadamente él está solo, no tiene de alguna manera espiritualmente, no tiene algún respaldo, ¿no? De apoyo hacia su actividad eclesiástica, y tenía dudas de pues cómo se iba a ir a la misión, ¿no? Si no tenía de alguna manera apoyo en ningún sentido de su familia. En cambio, en esta entrevista pudimos aconsejarle, el Señor aconseja de las formas en las que él puede tener los medios para servir en una misión y que pueda cumplirse ese llamamiento que él tiene también, ¿no? De servir, ese llamado. Y después de platicar algunos puntos en la entrevista, él tiene ese sentimiento y sale con esa decisión firme, ¿no? De poder hacer todo el proceso para estar sirviendo en una misión de tiempo completo, ¿no? Entonces, con esta experiencia yo constato que el Señor nos bendice
que el Señor nos ayuda cuando nosotros hacemos la parte que nos corresponde. No hay límites imposibles para el poder del Señor, ¿no? Esa es una experiencia. La otra experiencia es un joven que ocasionalmente yo lo veía en una unidad de la Estaca, en un barrio, y este joven viene un día martes. Regularmente los martes damos entrevistas aquí en la Estaca, y llega y me solicita que pues pueda yo atenderle. Y había algunas otras entrevistas, entonces le dije, sí, nada más dame oportunidad de... Y entonces atendemos, hacemos el espacio de este joven. En la entrevista él me comparte que tenía pues muchos problemas respecto de su cuestión, de su persona, de su dignidad, incluso algunos temas relacionados a la palabra de sabiduría, a la ley de castidad, unos temas relevantes. Y él me dice que esa fue la primera semana incluso que nos llamaron a servir como presidente de Estaca, y él me dice que en esa semana él sintió como que él tenía que venir a una entrevista para poder hablar de sus asuntos personales. Entonces viene, hablamos de asuntos personales, establecemos metas para que él pueda vencer esas circunstancias, esas situaciones. Y entonces, después de tener esta entrevista, de establecer metas, él empieza a tener un progreso espiritual, ¿no? Y hoy día este joven, han transcurrido 2 semanas de esto, 3 semanas, y este joven hoy día tiene esta decisión firme de servir en una misión. Llevará un proceso, pero hay cambios en el corazón de las personas, ¿no? Cuando el Señor nos permite ser el medio por el cual expresemos el consejo de Él mismo. Hubo una experiencia en la juventud que yo tuve para poder reafirmar mi fe, mi devoción, mi obediencia, mi diligencia, y que pues me ha permitido, ¿no?, permanecer firme en el Evangelio, y que el Señor pues ahora ponga los ojos en mí, no porque estemos preparados para, o que tengamos de alguna manera los requisitos para servir en tal llamamiento, no, sino que el Señor vea que pues hay disposición y voluntad, ¿no? Y que Él puede seguir instruyéndonos y enseñándonos. Pero sí hubo un momento para marcar esa pauta de una fidelidad, de una obediencia y de un cambio, de una conversión más fuerte, ¿no? De un cambio en el corazón. Definitivamente fue en la juventud, ¿no? Yo serví en la misión, yo salí a la misión a los 21 años. No salí yo ya era miembro de la iglesia desde más pequeño. A los 8 años mi familia se bautiza, pero toda esta etapa de miembro, aún la juventud y todo, tenía en la mente, sí, siempre tener en la mente servir una misión, pero llegó algunas experiencias que marcaron la vida de uno, como todos tenemos experiencias. Cuando yo tenía 17 años, iba a cumplir 17 años, falleció mi padre. Entonces, ya venía con 2 años de algunas cuestiones médicas o de salud, entonces él fallece cuando yo tenía 17 años. Yo tengo una hermana mayor, ella estudió medicina. Cuando mi papá fallece, ella estaba ya en la facultad de medicina, yo todavía iba en la prepa, y pues quedamos solamente con mi mamá. Mi papá era el medio económico que proveía las necesidades del hogar. Entonces, cuando él falta, pues empieza un cambio muy drástico de reacomodo de las cosas, ¿no? Y mi mamá pues funge ahora ya ese papel, ¿no?, de cabeza de familia. Y entonces, junto con ella, yo empiezo a desempeñar algunas actividades laborales, porque mi hermana, como ya estaba en la facultad, estaba ya en un periodo de internado. Y entonces, para que ella no perdiera esa parte, mi mamá y yo empezamos a hacer ajustes para cuestiones de proveer las necesidades del hogar. Entonces, eso fue a los 17 años. Cuando llegan los 18 años, y por esas circunstancias, yo digo, no, pues no me voy a ir a la misión.
Como te la repetí, solo tiene una hermana. Ajá, bueno, tengo una hermana biológica y un primo también estuvo viviendo con nosotros, un primo mayor. Él era el mayor, luego mi hermana y yo era el más pequeño, pero este primo estuvo viviendo desde pequeñito con nosotros, entonces lo consideramos como nuestro hermano, ¿no? Bueno, este otro hermano, esa es otra historia, ¿no? Pero bueno, entonces cuando llega esta etapa de servir la misión, hubo estos ajustes en el hogar y no salí a la misión a los 18 años por decisión firme y propia, de decir tengo que ayudar en proveer y poner algunas cuestiones en el hogar también junto con mi mamá. Y entonces planificamos esa situación. Incluso hubo una etapa cuando yo cumplí 18 años, yo me suspendí un poco la cuestión de estudios para enfocarme en estas cuestiones laborales con mi madre. Y el tema siempre era de mi mamá era tienes que ir a la misión y tienes que volver a la escuela. Y entonces yo le decía, sí mamá, pues nada más vamos a ajustar esto, ¿no? Pero pasaron 2 años, ¿no?, de esto, y en esos 2 años la decisión pareciese que se iba enfriando, ¿no? En lugar de ir reafirmando la decisión de proyectar la misión y decir voy a hacer esto para servir, creo que empezó a ser diferente, ¿no? Empecé a decir, no, pues creo que tengo que seguir trabajando porque pues son las necesidades, pues ya no está mi papá y hay que hacerlo lo propio, ¿no? No puedo, pues nadie nos proveía, nadie nos apoyaba, pues teníamos que ser autosuficientes. Para este punto cumplí los 20 años y entonces mi obispo me hace una invitación, me dice, David, necesitas volver a retomar en tu corazón, en tu mente, la cuestión del servicio misional. Yo le comenté firmemente, le dije, obispo, creo que de acuerdo a las circunstancias, pues no voy a ir a la misión, ¿no? Esa fue con firmeza la respuesta al obispo, ¿no?, en una entrevista incluso. Y le dije, usted sabe cuáles son las circunstancias que hay en el hogar, pues yo trabajo con mi mamá y esto, y le empecé a argumentar las situaciones por el que no iba a servir en una misión. Después de esa entrevista, pasaron un par de meses y me llama a entrevista el presidente de STAC. Y en aquel momento era el hermano Isaías, el presidente de STAC. Él me llama aquí a esta oficina de entrevista y pues, obedientemente pues vine, ¿no?, a la entrevista. De alguna manera sabía que me iban a hablar de la misión. Y entonces vengo, el presidente, iniciamos la entrevista con una oración, él me pregunta cómo estoy y le doy respuesta a ello, y llega el punto de que me dice, David, tienes la edad, estás en el momento todavía de servir una misión, no dejes pasar ese privilegio y poder recibir todas las bendiciones que vienen de un servicio misional. Y entonces empecé a dar los mismos argumentos que a mi obispo, ¿no? Y entonces el presidente, con esa autoridad, con ese manto sagrado de tener un llamamiento, me dijo, David, solamente te pido que podamos ayunar y tú puedas preguntar si es el momento de que tú puedas ir y servir una misión. Y me dijo, pero quiero aclararte que solamente te pido que en el ayuno preguntes si ya es el momento, porque tú sabes que es un mandamiento. Y entonces le dije, sí, yo sé. Y me dijo, pero en este ayuno quiero hacerlo junto contigo. Y me dijo, ¿aceptas? Y le dije, está bien, lo voy a hacer, voy a ayunar y vamos a orar. Y entonces, a partir de esa entrevista, en ese momento iniciamos el ayuno. En ese momento, ambos, aquí el presidente y yo, iniciamos el ayuno. Me fui a mi domicilio, iba yo en mi corazón y en mi mente diciendo, pues, no sé qué va a pasar, pero no tenía yo esa decisión de ir a la misión. Llegué a la casa, mi mamá me preguntó, ¿cómo te fue? Yo le dije, pues, bien, pues tuve la entrevista, todo bien.
Y llegó la noche y me dijo, vamos a cenar. Le dije, no, estoy ayunando. Y me dijo, se me quedó viendo así como, ¿qué pasa? Y le dije, no, todo bien. Ahí, llegó la noche, fuimos a descansar y ese día yo tuve un sueño, tuve una respuesta, una revelación. Mi padre tenía ya prácticamente 3 años y fracción de que había fallecido. Yo en esos 3 años y medio que él tenía ya de fallecido, nunca había yo tenido un sueño, algún recuerdo en sueños con mi padre. Y ese día precisamente hubo un sueño con él. Él se acercaba a mí en ese sueño, yo estaba sentado como en una silla y él se acercaba por detrás de mí y yo sentía su presencia. Y se acercaba y sentía los pasos, cómo iba acercándose y su presencia de él. Y sentía yo cuando llegó a mí, puso sus manos en mi cabeza y me dio una bendición. Y me dijo que era momento. Ese sueño me despertó. Eran las 5 de la mañana. Y esperé media hora, 5:30. Estuve meditando y no tuve duda que era el tiempo de ir. Y dieron un poquito antes de las 6 de la mañana y agarré el teléfono de la casa y le marqué al presidente de Estaca un poquito antes de las 6 de la mañana. Y le marqué y le dije, voy a servir. Y ese fue un momento muy, muy especial que cambió la conversión que tenía, ¿no? Hacia el Evangelio, hacia el Señor. Y serví una misión, ¿no? Después de eso, al lapso de 2 semanas máximo, culminé todo lo que se tenía que hacer para el servicio. No había muchas condiciones favorables económicas todavía, pero se hizo todo lo que se tenía que hacer y el Señor proveyó de algunas situaciones y entonces salimos a servir una misión. Yo serví una misión en la Misión México-Culiacán y fueron 2 años muy especiales, pero el momento que marcó una conversión muy fuerte fue ese, y a partir de ahí hemos estado firmes en el Evangelio, y entonces me hizo entender que un líder puede hacer mucho por alguien, ¿no? Y no sé cómo hubiese sido mi vida si no hubiese tomado esa decisión, si no hubiese aceptado hacer un ayuno, o si hubiese dicho, sí ayuno y a la mera hora pues me voy a mi casa y simplemente lo dejo a un lado, ¿no? Y no sé cómo hubiese sido mi vida, porque esa conversión no nada más fue espiritual, ahora lo veo así. Inicia espiritualmente una conversión, pero repercute en todas las esferas de tu vida, ¿no? Entonces, hoy día las bendiciones son muchas, ¿no? Son muchas. Las ventanas de los cielos están abiertas para mi familia y así han estado desde ese momento, ¿no? Estoy hablando desde hace 14 años que esto sucedió. Cuando yo regreso de la misión, empieza a retomar estudios, muchas metas, muchos proyectos y el Señor, como lo promete siempre, si nosotros obedecemos los mandamientos, Él nos ayudará en ese progreso, ¿no? Y entonces empiezo a retomar la cuestión de la escuela. Yo fui participante del Fondo Perpetuo para la Educación, yo fui bendecido de esa manera y cumplí el compromiso de devolver ese préstamo del Fondo Perpetuo para que otros jóvenes fueran bendecidos o sean bendecidos como yo. Entonces regreso de la misión, empiezo los estudios. Después de que regresé de la misión, al año, yo encuentro a mi compañera, o ella me encuentra, o nos encontramos y decidimos planificar para nuestra boda. Entonces, al año y medio de que regresé de la misión, estábamos sellándonos. Mi esposa seguía estudiando, yo seguía estudiando, ambos. Después de un lapso de tiempo, seguimos sirviendo en diferentes llamamientos, aún casados. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio, estudio, desvelos, trabajo, pero todo era
en ese sentido, ¿no? De sentir las bendiciones y cómo el Señor iba tocando nuestros caminos. Se culminó la etapa de estudios, viene la etapa ahora de empezar a encontrar una cuestión laboral formal de acuerdo al estudio, y ahí viene la etapa difícil muchas veces para toda persona, ¿no? Y entonces vemos, ¿no?, cómo el Señor se manifiesta y da bendición, ¿no? Recuerdo que mi esposa y yo pedíamos mucho para que yo encontrara un trabajo y pues las condiciones pudiesen ser más favorables, y orábamos y ayunábamos y seguíamos sirviendo y éramos obedientes en todas las cosas, lo más que podíamos. Y hubo un ayuno que hicimos donde pedimos específicamente que pudiese yo encontrar un trabajo. Y en ese ayuno, yo hice la oración de ese ayuno y dije: Padre, permíteme tener un trabajo. Este ayuno lo ofrecemos con este propósito. Yo ya había entregado algunas cuestiones de documentos en varias cuestiones de trabajo, y en uno de ellos yo ya había estado realizando prácticas, y hicimos ese ayuno y pedí eso específicamente, pero junto con eso yo le dije al Señor: Padre, y te prometo que si tú me ayudas, que si tú me bendices con ese trabajo, prometo que serviré fuertemente en la iglesia y seguiré sirviendo. Hicimos ese ayuno, culminamos ese fin de semana, y el lunes dijimos: bueno, pues hay que iniciar una semana más. Y el lunes yo todavía fui ahí a unas cuestiones de lugares para la cuestión laboral, y el día martes a mí me hablan por teléfono para una cuestión de trabajo, y prácticamente ya me estaban asegurando ese trabajo. Ese fue un día martes de una semana en el 2013, fue en julio del 2013. ¿Y por qué lo recuerdo? Porque eso fue un día martes que me confirman la fuente de trabajo y me dicen: el martes me hablaron de ese lugar y me dicen: usted se tiene que presentar a laborar a partir del día jueves. Y entonces esa semana pues fue así como pues muy de mucha emoción, y Señor, escuchaste pues lo que pedíamos, ¿no? Definitivamente fue así. Y ese fin de semana, el día sábado, a mí también me llaman a una entrevista. En ese entonces ya era otro presidente de Estaca que cuando mi misión, y me llaman a una entrevista aquí a la Estaca, y en esa entrevista a mí me extienden el llamamiento para servir como obispo. Entonces, o sea, fue algo así como son respuestas tan marcadas que el Señor me ha permitido ver, ser testigo de cómo Él cumple promesas, de cómo Él da revelación, de cómo Él tiene el poder para hacer todas las cosas a nuestro favor. Esa semana se cumple la cuestión de trabajo que tanto pedíamos, y ese mismo fin de semana se me extiende el llamamiento de obispo. Entonces cuando a mí me extienden el llamamiento fue así como, pues, Padre, lo que tú me pidas. O sea, yo te pedí, tú cumpliste, y yo también prometí, y entonces me toca cumplir. Y empezó ambas cosas a la par, ¿no? La cuestión laboral y la cuestión del llamamiento, ¿no? Y fue algo muy especial. Y después de 6 años en ese trabajo, hubo algunas circunstancias de cambio de cuestiones laborales, y al mismo tiempo también se culmina el llamamiento. Fueron 6 años de trabajo, de ese trabajo que me permitió estar sirviendo fuertemente como obispado, y al mismo tiempo que se termina la cuestión laboral, también me extienden el relevo después de 6 años de obispo. Entonces fue así como algo bien impresionante espiritualmente, ¿no? Es un testimonio firme, y así ha habido muchos más, ¿no? en la vida, y es algo que hoy día puedo con mucha certeza, con las llaves que el Señor otorga en cada llamamiento, puedo extender promesas en nombre del Señor, y puedo saber que el Señor va a cumplir esa promesa a cada persona que le extendemos precisamente esa promesa, si él o ella cumplen con lo que el Señor les pide. Es una certeza que
como dicen las escrituras, la fe se va convirtiendo en cada vez en algo tangible y no nada más algo que se cree. Entonces es algo que pues, también puedo compartir.